que nosotros, para empezar, ya sabemos que si somos creyentes no podemos ir por ahí a pecho descubierto. Tenemos que ir fortalecidos en el Señor, estando firmes en Él. Si tú no estás firme en el Señor, entonces cualquier viento de doctrina o filosofía del momento te puede barrer y sacarte fuera de tu fe. Pero si nos fortalecemos en el Señor, si estamos firmes en el Señor, como esos olivos de que he hablado antes, de que año en año van dando su fruto, pues vamos a permanecer, vamos a permanecer. El segundo ruego que tenemos aquí es en el versículo 2, que dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ese ruego es un ruego para que siga rogándose mucho tiempo. Sea de un mismo sentir en el Señor. Parece ser que los filipenses era una iglesia muy buena. Pablo no tiene que recriminar ninguna cosa a ellos. Sabemos que cuando escribió a la iglesia de Corinto, allí sí que había muchas cosas que recriminar. Había muchos pecados que los creyentes allí estaban haciendo. Hasta el punto que hay un pasaje, un versículo que dice que algunos tenían la mujer de su padre. Eso es serio, es grave. Y no se arrepentían. Seguían adelante pecando y pecando y pecando, pero no así los filipenses. Los filipenses, tú lees la epístola y lo único que encuentras es este pequeñito problema, que lo habían traído Evodia y Síntique, estas dos amadas hermanas, que habían estado firmes, luchando con Pablo. En el versículo 3 dice así: te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, que no eran recién convertidas, parece ser que ya eran mujeres maduras en la fe. Pero, siempre hay un pero, y esto ocurre en los matrimonios también. Dice el refrán que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión, pero se tarda tiempo para eso, ¿eh? Se tarda tiempo para eso porque ella tiene un sentir y él tiene otro sentir. Y si esto pasa entre dos que se han prometido a amarse hasta que la muerte los separe y a estar juntos, imagínate lo que puede ocurrir en una congregación. Lo que puede ocurrir, y ocurre, en todas las congregaciones. A veces la cuestión esta se extiende no solamente de Evodia y Síntique, pero es la familia de Evodia y la familia de Síntique. Una vez estuvimos en un campamento allí en los Estados Unidos, y un campamento muy grande, parece que son 800, capacidad para 800 campistas, enorme. Y este año que estuvimos nosotros, el tema era la familia tal, no recuerdo sus nombres, con la familia cual. Y era entre familia la cosa allí, ¿sabes? Y entonces, pues estaba hecho el programa especial para los niños y los jovencitos. Pero representaba una realidad que es cierta en cada sitio donde se reúne la gente. Y siempre hay diversidad de opinión. Y siempre hay diversidad de opinión. Gracias al Señor que hay diversidad de opinión. El problema no es la diversidad de opinión. El problema es cómo llegamos a una solución. A mí me gusta la última palabra que pone en el versículo 1, Pablo, dice amados. Eso está muy bien, ¿eh? Amados. Aunque hubiera algo de diferencia entre estas dos queridas hermanas, pero seguían siendo amados para Pablo. Y si seguían siendo amados para Pablo, seguían siendo amadas por el Señor. Y la cuestión es que si yo tengo una diferencia de opinión con mi esposa, no le voy a decir a ella: vete a aquel extremo de la casa y no vengas más hasta dentro de 3 meses, y yo me voy al otro extremo de la casa. Yo me voy hacia la cocina y la dejo a ella al otro lado. Pero yo a la cocina, allí donde está la nevera, y puedo seguir adelante mi vida normal. No puedo hacer eso. Tengo que llegar a un acuerdo, a una reconciliación, a ver, ¿por qué dices eso, hermana?
¿Por qué? ¿Qué hay en estas situaciones en que nos encontramos? Tenemos que estar firmes en el Señor. No es mi opinión personal. Tengo que estar firme en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si no, es que el matrimonio no continúa adelante. Por eso quizás haya tantos divorcios. Porque la gente interpreta que ella y yo somos incompatibles. ¿Habéis oído esto alguna vez? Es que somos incompatibles. Ella es tan diferente de como yo soy. ¿Has pensado alguna vez, Óscar, que en vez de incompatibles soy complementarios? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Porque es que el Señor nos hace de los dos uno. Eso que dice los dos serán una sola carne, pasa igual que con lo de la opinión. También se tarda tiempo, ¿eh? También se tarda tiempo. El injerto ese ahí cuesta. Pero con paciencia y amor y comprensión y comunicación se puede solventar. Yo creo que las hermanas llegaron a un acuerdo, me imagino, con la ayuda de quien fuera. Aquí dice en el versículo 3, y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Yo he estado buscando a ver quién puede ser ese compañero fiel, pero no he hallado a ningún compañero fiel a quien fuera dirigida la carta. La carta está escrita a los creyentes en general, con los ancianos y diáconos. Entonces es posible que uno de los compañeros fieles fuera uno de los ancianos. No sé quién sería. A lo mejor era Timoteo, a lo mejor era Tito, a lo mejor era otro que no conocemos. Pero había alguien allí de que podía ocuparse de esa situación entre las queridas hermanas. Ayúdale, por favor. Dice aquí, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Y qué necesidad tenemos de que haya alguien que pueda ser de ayuda y a quien escuchemos y pueda ser mediador entre nosotros? Sabemos que para ir al cielo solo hay un mediador, que es el Señor Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Pero en la tierra, en los pequeños problemas que tenemos, no podemos ir al juez nosotros. Tenemos que arreglar el asunto entre nosotros. Y esto es lo que Pablo está diciendo a este hermano, quien fuera, que ayudara a estas dos hermanas. Después de ese triple ruego, viene un principio muy importante en el versículo 4, que dice, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Allí pone gozaos en el Señor. Y el gozo en el Señor es importante, pero el regocijo en el Señor es incluso mejor. Yo me gozo con mi esposa de casi 40 años. Me gozo con ella, es una esposa maravillosa, la mejor esposa que yo he tenido en mi vida. Es maravillosa. Pero no solamente me gozo con ella, pero me regocijo con ella también. El domingo estuvimos en una iglesia aquí en Sardañola y mi esposa cantó, no estaba el hermano Alfredo, entonces mi esposa tocó el piano y luego al salir yo estaba retrasándome un poco y ella cogió el coche para marcharse. Y entonces vienen 2 o 3 hermanas y dicen, oye hermana, ¿tú también conduces? Y mi esposa, bueno, no sé si dijo algo, pero allí estaba ella en el volante, ¿no? Y yo digo, que me estoy regocijando yo aquí con mi esposa, fíjate. Hace de todo, y de comer muy bien también. Así que me regocijo con ella. Es maravilloso poder llegar a los 40 años y no solamente gozarte con la esposa de tu juventud, sino también regocijarte con ella. Regocijarte con ella. El otro día, en el cumpleaños, me gocé y me regocijé con los nietos y con los hijos y con las nueras, pero lo pasé de maravilla. La comunión que había era tan bonita. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros que hagamos en el Señor.
que nos regocijemos con Él, que nuestra comunión sea tan íntima que se puede aprovechar cada segundo con Él. Y eso es lo que el Señor dice aquí en este versículo: regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos. Lo repite: gozaos, regocijaos y regocijaos. ¿Por qué? Porque si no nos regocijamos en el Señor, escucha bien esto, si no estamos mirando hacia arriba, estamos mirando hacia abajo o estamos mirando hacia alrededor. Y te digo una cosa: si miras hacia abajo, las cosas van mal. Incluso si miras hacia el frente y escuchas las noticias demasiadas veces, te pones de un humor terrible. No eres capaz de gozarte con lo que está pasando en el mundo en el día de hoy. Si miras alrededor y todos los problemas que hay, familias que se desunen, personas que se matan, padres, o mejor dicho, hijos que abusan de los padres, cosas alrededor que realmente pueden deprimirte. Y por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra fortaleza está en el Señor. Y en Él tenemos que gozarnos y en Él tenemos que regocijarnos. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, dice el profeta, porque santo es en medio de ti el Santo de Israel. Y así tenemos que hacer los cristianos. Se ha leído en Deuteronomio esta mañana, me quiere traer un poquito de agua, por favor. Se ha leído esta mañana allí en Deuteronomio, perdón, la razón por la cual Dios escogió a Israel. Y dice: no porque tú fueras el más fuerte y el más valiente. Fíjate, donde estaban allí haciendo ladrillos sin paja en Egipto, como esclavos. A ver, ¿qué eran ellos? ¿Quiénes eran? Y Dios los escogió en su pequeñez. Escúchame, nosotros no somos Israel, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Jimmy. Somos la iglesia del Señor Jesucristo y cada uno de nosotros ha sido escogido de una forma muy particular por Dios, no por lo que nosotros éramos, sino por lo que Él nos hace, por medio de la fe en Jesucristo. Así es que realmente tenemos necesidad. Después de esto, en nuestro pequeño examen del pasaje, viene que el triple ruego, viene lo que es la amonestación final, y un autor lo pone como el secreto de la paz con Dios. El secreto de la paz con Dios. ¿Sabéis que la Biblia nos habla de 3 clases de paz? La paz con Dios, la paz de Dios y la paz que pasa todo entendimiento. Y va en ese orden. Para poder tener la paz de Dios, tenemos que haber conseguido la paz con Dios. El ser humano está en guerra con Dios. Pero Dios es santo y el hombre es pecador. Y el hombre no puede entrar en la presencia de Dios con su pecado. Y está en guerra. Está contra Dios. No quiere saber nada de Dios, porque su pecado lo aparta de Dios. Y en esa guerra el hombre no tiene paz. Y para poder tener esa paz, tiene que aceptar el plan de Dios. Tú no puedes ir a Dios con tu propio plan y decirle: mira, yo quiero tener paz contigo, y para eso voy a dar tanto dinero en la iglesia. Para eso yo voy a dedicarme a hacer muy buenas obras. Para eso yo voy a ser muy bueno con todo el mundo, muy amable, muy cariñoso. Ese plan Dios no lo acepta. El plan que Dios acepta es el que Él nos ha dado. Él envió a su Hijo al mundo para que muriera por nuestros pecados. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal por la fe, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal por la fe,
entonces es cuando viene esa paz con Dios. La paz con Dios no se consigue de otra forma. Tiene que ser en los términos que Dios ha prescrito. Y entonces, cuando ya tenemos la paz con Dios, luego podemos seguir teniendo la paz de Dios. Y esa paz de Dios lo pone aquí libremente, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que vemos aquí que no solamente es la paz con Dios, es la paz de Dios y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero para eso tenemos que cumplir con lo que dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Pudiéramos abrir el corazón de cada uno esta mañana a ver cuál es tu afán. A ver, ¿por qué estás afanoso tú? ¿Qué es lo que te hace falta? Y tú tienes tanto afán por conseguirlo, que ese afán que tienes para conseguirlo te va a llevar a la depresión, te va a llevar a lo que aquí vemos, el afán ese desmesurado, y te va a llevar por mal camino. Y debemos de poner nuestras peticiones delante de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá lo que las peticiones de tu corazón. Tú te deleitas en Él, tú te regocijas en Cristo, tú estás firme en Cristo, y entonces la paz de Dios inundará tu corazón y podrás continuar adelante en tu fe sin caer en un problema grave. Que algunos hemos visto a algunas personas como han llegado al fondo y no han podido salir. Han intentado, han ido a psicólogos, han ido a psiquiatras, han ido a diferentes lugares, pero hasta que no se han aferrado a Cristo, hasta que no han cogido a Cristo por la fe y dicen yo me voy a mantener firme, no han podido salir de su situación. No han podido salir de su situación. Así que, ¿por qué llegar a esa situación? Cuando podemos tener la paz con Dios, la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué cosa más maravillosa! Algunos dicen que la Biblia está anticuada. Pues déjame que te diga que si tú encuentras una solución para los problemas del ser humano mejor que esta, dímelo. No hay ningún psicólogo ni ningún psiquiatra que haya sido capaz de traer la paz de Dios al corazón del ser humano, por muy grandes que hayan creído que son. Ninguno de ellos. Solamente cuando obedecemos la Biblia. Cuando obedecemos este libro antiguo, sí, pero que no pasa de moda nunca. Cuando obedecemos este libro que primeramente confiamos plenamente en Cristo como nuestro Salvador y segundamente no nos afanamos por nada, es cuando la paz de Dios inunda nuestro corazón. ¿Estoy hablando bien o no? Yo me estoy predicando a mí mismo, por eso grito de vez en cuando, para enterarme. Porque es que no me entero. No me entero. A veces voy un tiempo bien y después ¡pum!, caigo otra vez. Dejo de estar fortalecido en el Señor. Dejo de regocijarme en el Señor. Y entonces empiezan otra vez las dudas y las preocupaciones y el qué pasará el día de mañana. Sabéis ese dicho, ¿no? Dice, hoy es el día que tanto temiste ayer y todo está bien. Todo está bien. Tú temías mucho por el día de mañana, pero el día de mañana llega y ya no te acuerdas del día de ayer. Ahora empiezas a preocuparte otra vez por el día de mañana. Y así parece que va nuestra vida, de preocupación en preocupación. En vez de confianza en confianza, vamos desconfiando y desconfiando. Como si Dios fuera ignorante de lo que tú tienes, o te falta, o necesitas en tu vida. Y Dios no lo es. Lo que pasa es que nosotros nos alejamos un poquito. A lo mejor este es un buen punto para mí decir lo que quería decir antes acerca de nuestra marcha
Y mi esposa decía que de una forma milagrosa, todavía no se ha terminado de realizar el milagro completo. Pero dejadme que os diga que hay varios milagros que están contribuyendo el uno al otro. El primer milagro es que el hijo de la señora Rich me ha odiado por 40 años. Y esta vez que estuvimos allí, hicimos unas paces preciosas. Había habido un cambio en su corazón, traído por el Señor, diferentes situaciones, y tuvimos una relación muy buena. Y quería que fuéramos para tener un estudio bíblico. Madre mía, esto es increíble. Me pidió que le mandara varios libros que le ayudaran a él en su vida espiritual. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y entonces ahora uno de los emails que me escribió dice, ¿necesitáis un sitio para vivir? ¿No? Digo, claro, no vamos a ir debajo de un puente. Y entonces él empezó a buscar una casa. Y llegó, vio una casa y dice, esta es la casa para vosotros. Ah, muy bien. Es la casa para nosotros. ¿Y? ¿Y qué? Dice, bueno, mira, la casa vale $75,000. Y nosotros ya sabíamos, porque nos lo había dicho él, que la señora Rich había dejado algo en su herencia para nosotros. Ese algo era $25,000. Y él convenció a su madre. Convenció a su madre. Que eso es otro milagro. Convencer a su madre. Si tú eres capaz de convencer a una persona que tiene dinero a que te dé dinero, vas apañado. Pues ella sí, lo tenía puesto en la herencia, pero no pensaba en absoluto de dárnoslo. Pero Greg la ha convencido para que nos lo diera, para que pudiéramos ponerlo lo que sea, de entrada. Pero el milagro no termina ahí, porque nosotros en América no tenemos ningún crédito. No hemos tenido ni tarjeta de crédito, que es lo más mínimo que te piden en los bancos. Nada, no hemos tenido. Pero el hombre, el dueño de la casa, es un creyente. Y ha dicho, pues yo mismo financio lo que queda. Y él, sin pasar por el banco, financia el resto de lo que se tiene que pagar, que son $50,000, que equivale a ¿qué? €35,000. Una casa maja. Una casa maja. Y ahí estamos. Ahora tenemos que dar la respuesta antes de 2 semanas. Y si damos la respuesta antes de 2 semanas, Gray coge €1,000 de su bolsillo y los da de paga y señal. ¿Eso? ¿Podías tú pensar? Bueno, la primera vez que yo fui a Decatur fue un gran milagro de Dios. Porque fue allí donde el Señor me salvó. Y la forma en que me llevó allí, no hay ningún ser humano que pueda materializarla, que pueda pensarla. Y ahora en esta segunda vez, nunca hemos comprado. Greg nos preguntó cuántas casas habíamos tenido y mi esposa le dijo, ninguna. En 40 años nunca hemos tenido una casa comprada. Por diferentes circunstancias. Una es porque no teníamos dinero. Otra es porque pensábamos que si éramos misioneros teníamos que estar un poco libres para movernos de un sitio para otro. Y no la hemos tenido. Pero ahora ya, cuando acabo de cumplir 69 años, nos han dado 10 años para pagarla, el resto, con $530 al mes. No está mal, ¿no? No está mal. Es como la mitad de lo que estamos pagando aquí. Y en 10 años ya me puedo marchar con el Señor y mi esposa se queda con la casa. Pero no es para regocijarse que el Señor, os digo, todavía no se ha acabado de materializar. A lo mejor el hombre cuando vea que no tengo ni residencia en los Estados Unidos, pero si no tengo residencia la pongo en nombre de mi mujer, no hay problema. Pero que solamente voy con la visa de misionero, entro y salgo, a lo mejor el hombre dice, no. Pero bueno, tengo la confianza de que como él enseña en una escuela dominical, en una iglesia, tenga alguna madurez espiritual y sepa que los misioneros cumplimos. Esperamos. Pero es maravilloso de poder confiar en el Señor. Y la paz de Dios inunda el corazón y la mente. Y no estamos ansiosos por nada. Sabíamos que el Señor iba a proveer, no sabíamos cómo, pero sabíamos que el Señor iba a proveer.
Y yo sí, algunas veces me levanto por la mañana y el pensamiento que hay en mi mente es repetitivamente: estás loco, estás loco, estás loco, estás loco. Es cierto, pero el Señor nos ha llevado hasta aquí y vamos a continuar adelante porque sabemos que el Señor tiene un plan y propósito para nosotros allí. Así es que damos gracias al Señor por ello. Y por eso digo que el mensaje es para mí, no es para vosotros. Ahora, vamos al otro pasaje, en Mateo capítulo 6, y hemos leído desde el versículo 25, pero para poder entender bien lo del versículo 25 al 34, primeramente tenemos que leer el versículo 24, que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede. Tú tienes un señor y a ese señor tienes que servir. Si es al Señor, al Señor. Si es a las riquezas, a las riquezas. Y luego nos da aquí toda esta lección acerca, primeramente, nos dice que no debemos preocuparnos, que es más importante el cuerpo que la comida. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más que el alimento? Si el Señor te concede tener un coche, Sharon, si el Señor te concede tener un coche, ¿tú crees que Él es capaz de proveer para la gasolina? No sabes. Bueno, si el Señor te concede un coche, el coche es importante. A lo mejor hace como el hermano Joaquín López hacía hace años. Para él nunca subía la gasolina. Él siempre le ponía 500 pesetas al coche. Cuando le hacía falta, 500 pesetas, 500 pesetas, 500 pesetas. Y nunca se enteraba cuánto valía el litro. A lo mejor va de 500 en 500. Hoy no, hoy puedes ir de 10 euros en 10 euros. Pero no te va a faltar, porque el coche es más importante que la gasolina. Aunque el coche no funciona sin gasolina. Pero Dios es poderoso. Si quiere que tú tengas un coche, proveerá el coche y la gasolina. Pues cuánto más importante es el cuerpo. Nosotros nos afanamos por la comida y por la bebida. Ayer subí a casa de la vecina, la señora Trini, y mi esposa y ella intercambian platos, ¿sabes? La señora Trini hace habas a la catalana, la trae a casa, Linda le hace pastelitos, lo sube para arriba. Y ayer Linda le había hecho ensalada de esa de 4 habas, de 4 judías, y lo tenía en el recipiente que ella había mandado con habas a la catalana. Y me dice: toma, sube esto a la señora Trini. Subí a la señora Trini y ella pues enseguida me llevó a la cocina y me enseñó todas las cosas de la cocina y me enseñó un bacalao al pil-pil que se veía delicioso. Ay, pues mira, el señor Martínez cogió el recipiente más grande de los dos que llevaba y me puso allí un buen plato de bacalao. Y en el otro recipiente que llevaba puso habas, alcachofas, que también había hecho. Y la señora allí pues muy ilusionada dándome esa comida. Pero me estuve fijando en la cocina y la señora vive sola. Ahora cuida a una hija suya, pero normalmente está sola. Y tiene 2 neveras en la cocina. Digo, a ver, ¿para qué quiere esta señora 2 neveras tan enormes? Bueno, tenemos que hacer provisión para 5 años, ¿no? Y esto muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. Nos preocupamos tanto del cuerpo y nos preocupamos tanto del vestido que hacemos una provisión innecesaria y cargamos nuestro corazón y nuestra mente de ansiedad sin necesidad. Porque Dios, si suple para las aves del cielo, no va a suplir para ti. No va a proveer para tu comida. No, tú dirás, sí, pero es que, hombre, tienes que ser precavido. Bueno, sí, una nevera está bien, porque se estropean las cosas en el verano. Tienes que ser precavido, pero no tener ansiedad. La ansiedad es lo último que puede entrar o debe entrar en el corazón del creyente. Y tenemos que ser precavidos y bueno, si hay descuentos en el pollo esta semana, pues ¿por qué no comprar también para la semana que viene? Y lo metes en el congelador y ya está, ¿no? Pero eso de la ansiedad de proveer y proveer y proveer y proveer y proveer por si acaso. Yo recuerdo cuando vino eso del cambio del siglo,
el año 2000, con todo lo que la gente decía que iba a ocurrir. Bueno, se iba a acabar todo en los supermercados. Estábamos en los Estados Unidos. Y entrabas en algunos supermercados y las estanterías estaban vacías, porque la gente se había llevado todo, preocupado porque todos los ordenadores y todos los sistemas de comunicación iban a venirse a pique en la entrada del nuevo siglo. Entró el nuevo siglo y las estanterías estaban más repletas que el siglo anterior. Y es un afán que los seres humanos tenemos. Pero aquí este pasaje nos dice, en el versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Responde la pregunta. Sharon, ¿vales tú más que un gorrión? Pregúntale a tu padre. Ya lo creo. Yemima, ¿tú crees que vale más que una paloma? Le pregunta a tu padre dice que sí, que vales más que una paloma. Pues ¿no nos va a alimentar nuestro Padre Celestial? ¿No nos va a alimentar nuestro Padre Celestial? Claro que sí, ¿no? Después tiene el ejemplo aquí del crecer, el 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es interesante, ¿no? Pero a ver, tú estás gordo y te gustaría ser flaco. Bueno, eso tiene remedio. Eso tiene remedio, deja de comer un tiempo, ¿no? O estás flaco y quieres ser gordo. Bueno, eso no es problema, come más, ¿no? Si tú tienes un lunar en la mejilla aquí y te gustaría no tenerlo, ¿te lo puedes quitar el lunar? Si tú tienes el pelo negro y lo quieres rubio, te puedes teñir. Te puedes teñir. Hay algunas mujeres que digo, pero tú no eras. El otro día había una chica en la gasolinera, una chica árabe, y habla inglés, y siempre hablamos en inglés, y el otro día estaba con el pelo rojo. Ella que es morena, y digo, ¿qué te has hecho en el pelo? No hay quien os conozca, os disfrazáis de otras de vez en cuando. Y esas cosas se pueden. Pero añadir a su estatura un codo, igual sí puedes, cuando sales a pasear, con aquellos zapatos que le ponen una suela así y un tacón así. Entonces sí, vas allí subida la escalera y entonces ya parece que eres más alta, ¿sabes? Pero cuando llegas a casa con un dolor de piernas y de pies que no te puedes aguantar y te quitan los zapatos, te quedas de la misma estatura. De la misma estatura, no has crecido nada. Y por mucho que te afanes, no puedes. Pues lo mismo es con las demás cosas. La comida la suple el Señor. La ropa la suple el Señor. Es cierto que tenemos que trabajar para conseguirlo, pero es el Señor quien lo da. Nadie puede hacer crecer el trigo en el campo. Nadie puede hacer madurar el árbol, el fruto en el árbol. Nadie puede. Pero Dios sí. De hecho, es que el hombre a veces quiere aprovechar al máximo el fruto y lo coge verde y lo mete en cámaras. Y cuando llega a ti parece que es un palo. Está tan duro. Pero no solamente eso, sino que las sustancias mejores que ese fruto tiene que recibir al final de la maduración no lo consigue. Y nosotros estamos con deficiencia de esos minerales y esas nutriciones que el fruto nos da, porque el hombre en su avaricia lo coge antes de tiempo para conservarlo más tiempo. Se afanan. Qué bueno es llegar a un árbol y coger un higo cuando ya está así un poco caído, antes de que los pájaros hayan venido a picotearlo. Pero qué bueno es coger ese higo, está dulce. Bueno es coger una manzana que ya está bien hecha, o cualquier otra fruta, porque Dios es quien lo hace para nuestra provisión. Nuestra provisión. Y el hombre, por mucho que se afane, no puede conseguirlo. Después tenemos el ejemplo de los lirios, que ya lo conocemos muy bien, versículo 28, que nos dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. El Señor provee para los lirios.
Yo me hago, cuando era católico decía, me hago cruces. No, ahora ya no me hago cruces. Ahora es que me asombro cada vez más de ver la belleza que Dios ha puesto en su creación. El orden. Cuando ves los lirios de diferentes colores. Ahora allí alrededor del lago hay muchos lirios amarillos. Yo lo veo y pienso en la hermana Elizabeth. Y me dan ganas de cortar 3 o 4 para traerse, porque yo sé que a ella le gusta el amarillo. Pero lirios amarillos. Vas por la carretera y los ves los lirios azules. Y vas a otro sitio, los ves blancos. Y eso, los lirios. Si te vas al mundo de las rosas, o incluso de las margaritas, o de cualquier otra clase de flor, te das cuenta de la belleza, del diseño que Dios ha puesto ahí. Por la mañana, antes de venir a la iglesia, tú has estado a lo mejor, no quiero exagerar, pero una mujer se puede llevar bien media hora delante del espejo antes de salir a la calle. ¿Verdad o mentira? ¿Qué calladitas os quedáis? No, Raquel dice que no. ¿Alguien se queda más de media hora? No, aquí nadie. ¡Aleluya! Nadie se queda más de media hora delante del espejo. Y luego sales a la calle y viene un viento y te despeina. Ya, toda aquella obra de arte que tú has estado preparando, se viene a pique. No así con los lirios. Los lirios el viento los mece, pero nunca pierden su diseño y nunca pierden su color. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. ¿Y quién de nosotros podrá vestirse como un lirio? Ni aun Salomón con toda su gloria, con todo el dinero que tenía, toda la majestad, todo lo que él tenía. Los lirios vestían mucho más, mejor que Salomón. Así que vemos después la intervención divina, en todo ello, versículo 31 y 32, que nos dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Todas estas cosas. Solamente hay una condición, y en esa es la que fallamos la mayoría. Y por ahí quizás tendríamos que empezar. Bueno, realmente es que hemos empezado por ahí, en Filipenses. Estar firmes en el Señor. Y eso es lo que nos dice aquí el versículo 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Solo una pequeñita condición. Y esa pequeñita condición es que no te esmeres tanto tú haciendo las cosas por ti mismo, sino busca primero el reino de Dios y su justicia. Esa es la mayor responsabilidad que tenemos los creyentes en el mundo, de buscar el reino de Dios y su justicia. Nosotros hablamos acerca de ir a Alabama y hay varias razones por las que queremos ir, pero no queremos invertirlas. Nuestra primera razón para ir es el ministerio, las almas sin Cristo que hay allí, a ver si podemos ayudar a alguna que venga al conocimiento del Señor. Y después las otras van en categoría. Pero esa es la primera. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que nos hace falta será añadido. Los predicadores somos muy pretenciosos. ¿Sabíais vosotros? Somos muy pretenciosos. Nosotros los predicadores creemos que con un mensaje que prediques ya se va a cambiar la situación. Estaba leyendo recientemente en algún sitio de un hombre que llevaba 30 años en una iglesia y escribió una carta al consejo que se marchaba. Porque 30 años que había estado allí, había escuchado más de 30.000 mensajes en 3 años y no se acordaba de ninguno. ¡Qué esperanza para los predicadores! ¿Ninguno? Oye, gracias al Señor que de vez en cuando encuentro a alguien que me dice: me acuerdo un mensaje que predicaste. Aleluya, yo no me acuerdo, pero él sí se acuerda. Pero sabes, los mensajes es como la comida de mediodía. ¿Te acuerdas tú que comiste ayer?
¿Te acuerdas tú lo que comiste hace 5 años? Pero imagínate que no hubieras comido desde hace 5 años hasta ayer. Igual es la predicación de la palabra de Dios. Y como digo, los predicadores a veces somos pretenciosos porque creemos que un mensaje puede cambiar a la congregación. Y no cambia. Dios sí. Dios puede cambiar un alma. Si tú estás aquí sin Cristo, Dios puede cambiarte. Y puede proveer para tus necesidades de una forma que tú ni entiendes siquiera. Y el más ínfimo detalle de tu vida, Dios va a proveer para él. Y si tú estás aquí con Cristo y te estás afanando sobremanera por el día de mañana, relájate, respira hondo, porque Dios mañana también estará aquí. Y Él ha prometido suplir para tus necesidades, según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Relájate, está firme en el Señor, regocíjate en Cristo. Y otra vez digo, regocijaos. Y así no solamente la paz con Dios, pero la paz de Dios inundará vuestros corazones y vuestras mentes. Y tendremos esa paz, que no es algo así del hinduismo o el budismo o alguna de esas cosas que vas a llegar a la nirvana, al nirvana. No es nada de eso, no es nada místico, no. Es una realidad. Es la posibilidad de vivir en este mundo con paz en el corazón. Este mundo tumultuoso, lleno de problemas y dificultades, lleno de pecado, de maldición, lleno de crímenes y necesidades. Tú puedes vivir en un plano superior, un plano de paz, cuando tú no te afanas por el día de mañana, porque como dice el último versículo, el día de mañana traerá su afán y basta a cada día su propio mal. La única pequeña condición que hay para nosotros es: busca primero el reino de Dios y su justicia. Esa es la primera responsabilidad diaria que tenemos nosotros. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que espero que este mensaje, por lo menos, sea como un granito de arena en tu vida. Uno de esos 30.000 que puedas escuchar a lo largo de 30 años en esta congregación. Y que pueda darte luz para que no entres en la depre, para que no te estés llena de congoja y de angustia y de necesidad, para que puedas confiar plenamente en el Señor. Porque el Señor es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y si Él cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, ¿qué no hará por ti, querido hermano y querida hermana? ¿Qué no hará por mí? ¿Qué no hará por nosotros? Él es fiel y capaz de suplir para nuestra necesidad. ¿Tenemos que trabajar? Pues sí, pero busca primero el reino de Dios y su justicia. No solamente te afanes por el trabajo y que no voy a llegar a final de mes y no voy a llegar a final de mes y no voy a llegar a final de mes. La señora Rich me preguntó cuándo tenía ahorrado. Y yo le dije, nada. ¿Nada? Digo, nada. Cada mes llegamos a final de mes el día 15. El día 15 ya no nos queda casi nada para llegar al final. Y realmente no hemos podido ahorrar casi nada. Casi nada. Hay algo muy remoto, pero no tenemos un ahorro, por así decirlo. Y el Señor sigue supliendo. ¿Amén? ¿Amén? Tampoco. Amén. Amén. El Señor sigue supliendo. Tú sigues trabajando y tú sigues confiando y tú sigues buscando el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás nos será añadido de una forma milagrosa. Ni sabes cómo va a venir, pero el Señor lo tiene ahí para ti. Que así sea. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el privilegio que tenemos de confiar en ti.
Sabemos que no hay otra esperanza para el ser humano en la tierra. Y sabemos, Señor, que tú tienes el poder para que nosotros tengamos lo necesario, no solo para la vida, sino también para la eternidad. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de servirte. En el nombre de Jesús, sigue bendiciendo esta congregación, Señor. Dale sabiduría de corazón para que puedan hacer las decisiones correctas delante de ti, Padre, y puedan seguir adelante siendo una referencia espiritual en este lugar, siendo una luz en este barrio de Valle de Hebrón, Señor, que por tantos años nos has tenido aquí alumbrando. Y pedimos, Señor, que puedan tener esa sabiduría tuya para hacer aquello que está de acuerdo con tu santa voluntad. A ti nos encomendamos, Padre, y lo hacemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén.